Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué crees? ¿Que ya me había olvidado de leer? Pues no, aquí estoy. Solo que había estado bastante ocupada en otros aspectos, pero aquí estoy. Ahora, ¿estás listo? Porque ahora vamos a leer el capítulo número 8 del libro El corazón de las enseñanzas de Buda de Thich Nhat Hanh. ¿Estás listo? Comenzamos. Capítulo 8. Alcanzando el bienestar. Cuando tenemos dolor de muelas, sabemos que la felicidad radica en no tenerlo, pero más tarde ha desaparecido. No apreciamos este hecho. Para practicar el ser conscientes, nos ayuda a aprender a valorar el bienestar que ya está presente. Al ser conscientes, valoramos mucho nuestra felicidad y podemos hacer que dure más. Siempre pregunto a los psicoterapeutas, ¿por qué a vuestros clientes solo les habláis del sufrimiento? ¿Por qué no les ayudáis a sentir las semillas de la felicidad que llevan en su interior? Los psicoterapeutas necesitan ayudar a sus pacientes a sentir la tercera noble verdad, la extinción del sufrimiento. Les animo a practicar la meditación andando y la meditación del té con sus pacientes para que ayuden a regar las semillas de la alegría que hay en ellos. Por favor, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que alimenta mi alegría? ¿Qué es lo que alimenta la alegría en los demás? ¿Alimento lo suficiente la alegría en mí y en los demás? Todas esas preguntas están relacionadas con la tercera noble verdad, la extinción del sufrimiento, el bienestar. A tu disposición si sabes cómo disfrutar de las preciosas joyas que ya posees. Tienes unos ojos que pueden ver, unos pulmones que pueden respirar, unas piernas que pueden andar y unos labios que pueden sonreír. Cuando estés sufriendo, observa a fondo tu situación y descubre las condiciones para ser feliz que están ya presentes y disponibles. Cuando empezamos la primera etapa de la tercera noble verdad, gozamos ya de cierta felicidad, pero no somos demasiado conscientes de ello. Somos libres, pero lo ignoramos. En la juventud estamos fuertes y sanos, pero no lo apreciamos. Aunque alguien intente decírnoslo, no podemos ver lo que tenemos. Solo cuando experimentamos alguna dificultad para andar, descubrimos lo maravilloso que es tener dos piernas sanas. La primera puesta en movimiento de la tercera noble verdad es reconocer que existe la posibilidad de que el sufrimiento esté ausente y la paz presente. Si no gozamos de paz y alegría en este momento, al menos podemos recordar la paz y alegría que experimentamos en el pasado o contemplar la paz y la alegría de los demás. Vemos que el bienestar es posible. La segunda puesta en movimiento es alentarnos a encontrar la paz y la alegría. Si quieres cuidar el jardín, debes agacharte y tocar la tierra. La jardinería es una práctica, no una idea. La práctica, para practicar las cuatro nobles verdades, debes sentir profundamente las cosas que te producen paz y alegría. De este modo, descubres que andar por la tierra es un milagro, que lavar los platos es un milagro y que practicar con una comunidad de amigos también lo es. El mayor milagro de todos es estar vivo. Podemos poner fin a nuestro sufrimiento dándonos cuenta de que éste no merece que suframos.
¿Cuánta gente se suicida arrastrada por la ira o la desesperación? En este momento no saben la inmensa felicidad que tienen a su alcance. El hecho de ser consciente destruye esta limitada perspectiva. Buda afrontó su propio sufrimiento directamente y descubrió la senda de la liberación. No huyas de las cosas desagradables para abrazar las agradables. Toca con tus manos la tierra, afronta las dificultades y haz crecer una nueva felicidad. Un estudiante me dijo, cuando voy a fiestas la gente parece divertirse, pero cuando la observo más a fondo, veo que está llena de ansiedad y sufrimiento. Lo que ocurre es que primero tu alegría es limitada, en especial la clase de alegría que simplemente intenta ocultar el sufrimiento. Abraza tu sufrimiento, sonríele y descubre la fuente de felicidad que tienes en tu interior. Los budas y bodhisattvas también sufren, pero ellos se diferencian de nosotros en que saben cómo transformar su sufrimiento en alegría y compasión. Igual que los buenos jardineros ecológicos, no discriminan a favor de las flores ni en contra de la basura. Saben cómo transformar la basura en flores. No deseches tu sufrimiento, percíbelo y afróntalo directamente y tu alegría se volverá más profunda. ¿Sabes que tanto el sufrimiento como la alegría son impermanentes? Aprende el arte de cultivar la alegría. Si practicas de este modo, llegarás a la tercera puesta en movimiento de la tercera noble verdad. Comprender qué es el sufrimiento y la felicidad no son dos cosas distintas. Cuando llegues a esta etapa, tu alegría ya no será frágil, sino verdadera. La cuarta noble verdad es la liberación del sufrimiento. En primer lugar, el doctor observa profundamente la naturaleza de nuestro sufrimiento. Después confirma que es posible liberarnos del dolor y nos prescribe la receta para lograrlo, practicando la primera puesta en movimiento de la rueda de la cuarta noble verdad. Reconocemos que el óctuple sendero, la visión correcta, el pensamiento correcto, el habla correcta, la acción correcta y el medio de vida correcto, la diligencia correcta, la atención correcta y la concentración correcta puede liberarnos del sufrimiento, pero todavía no sabemos cómo practicarlo. En la segunda puesta en movimiento nos alentamos a emprender este sendero. Lo alcanzamos aprendiendo, reflexionando y practicando. A medida que aprendemos, ya sea leyendo, escuchando o discutiendo, necesitamos permanecer receptivos para descubrir formas de poner en práctica lo que aprendemos. Si el aprendizaje no va seguido de la reflexión y la práctica, no es un verdadero aprendizaje. En esta etapa vemos que el sendero guarda relación con los auténticos problemas de nuestra vida. Una práctica que no tenga que ver con el verdadero sufrimiento no es la senda que necesitamos. Mucha gente se despierta durante algún periodo difícil de su vida, cuando descubre que vivir de una manera irresponsable ha sido la causa de su sufrimiento y que al transformar su estilo de vida puede ponerle fin. La transformación es gradual, pero cuando vemos con claridad las causas de nuestro sufrimiento, podemos hacer el esfuerzo de cambiar nuestra conducta y poner fin al sufrimiento. Si somos conscientes de que nuestro corazón no funciona bien y de que el alcohol, los cigarrillos y el colesterol son la causa, intentamos dejar de ingerir
estas cosas. En la segunda etapa de la senda, la libertad va aumentando día a día. La senda se vuelve real a medida que vamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Buda nos aconsejó identificar los alimentos que han estado nutriendo nuestro dolor y dejar sencillamente de ingerirlos. Lo intentamos hacer lo mejor posible y pedimos a nuestros hermanos y hermanas que nos ayuden en ello. No podemos esperar que las dificultades desaparezcan por sí solas. Debemos hacer determinadas cosas y evitar realizar otras. En el momento en el que decidimos dejar de alimentar nuestro sufrimiento, aparece una senda ante nosotros, el noble octuple sendero que conduce al bienestar. Buda es un médico, por eso nos invitó a mostrarle nuestro sufrimiento. Nosotros también lo somos. Debemos tomar la decisión de transformar nuestras dificultades, de confirmar que el bienestar es posible. Buda identificó el noble octuple sendero que conduce al bienestar y nos animó a seguirlo. La tercera puesta en movimiento de la rueda de la cuarta noble verdad es comprender. Comprender que estamos practicando este sendero. Cuando tu maestro de meditación te asigna un Kung Ang Koan, ¿cómo? ¿Cuál es el sonido de una mano al dar una palmada? ¿O por qué Bodhidharma llegó del oeste? Debes preguntarte a ti mismo, ¿qué relación tiene que ver con mi verdadero sufrimiento, con la depresión, con el miedo, con la ira que experimento? Si no tiene nada que ver con esos problemas tan reales, quizá no sea la senda que necesitas. Puede que solo sea un medio para huir. Practica tu Kuan de modo que transforme tu sufrimiento. Esto es sufrimiento y debo verlo con claridad. Debo comprender con claridad las raíces de este sufrimiento. Ahora ya lo he percibido. He comprobado cómo se manifiesta. He visto su contenido, sus raíces. No se trata de simples afirmaciones, sino de una verdadera práctica, la capacidad de poder comprender las cosas tal y como son. Va surgiendo a través de nuestra vida y de la práctica. Cuando el monje Gavampati oyó a los otros monjes, sus compañeros, decir: quien quiera que perciba el sufrimiento, descubre cómo se forma, ve su fin y ve la senda, añadió: con mis propios oídos he escuchado al Buda decir: Bhikkhus, quien quiera que perciba el sufrimiento, descubre cómo se forma, ve su fin y ve la senda que conduce a la extinción del sufrimiento. Quien quiera que vea cómo se forma el sufrimiento, descubre el sufrimiento, ve su fin y ve la senda. Quien quiera que perciba el fin del sufrimiento, descubre el fin, descubre el sufrimiento, ve cómo se forma y ve la senda. Quien quiera que perciba la senda que conduce a la extinción del sufrimiento, descubre el sufrimiento, ve cómo se forma y ve el fin del sufrimiento. El interser es una característica importante de todas las enseñanzas de Buda. Cuando comprendes una, las comprendes solas, todas. Es importante entender la naturaleza del interser de las cuatro nobles verdades. Cuando observamos a fondo cualquiera de las cuatro verdades, vemos otras tres. Cuando observamos a fondo la verdad del sufrimiento, vemos cómo éste se forma.
Cuando observamos a fondo la verdad del sufrimiento, vemos cómo ponerle fin y alcanzar el bienestar. Cuando observamos a fondo la verdad del sufrimiento, vemos la eficacia de la senda. Al observar esta primera santa verdad, vemos la segunda, la tercera, la cuarta, las 4 nobles verdades son una sola. Necesitamos sufrir para ver la senda, el origen del sufrimiento, la extinción del sufrimiento y el sendero que conduce a la extinción del sufrimiento se hallan en el corazón del propio sufrimiento. Si tenemos miedo de percibirlo, no seremos capaces de alcanzar la senda de la paz, la alegría y la liberación. No huyas, percibe tu sufrimiento y abrázalo. Haz las paces con él. Buda dijo: en el momento que sabes cómo se forma tu sufrimiento, te encuentras ya en la senda que te libera de él. Si eres consciente de lo que se ha formado y de cómo se ha formado, te hallas ya en el camino de la liberación. Ahora vamos a enmarcar de nuevo las 4 nobles verdades. La cesación, la tercera noble verdad, significa la ausencia del sufrimiento, o sea, la presencia del bienestar. En lugar de decir cesación, podemos decir sencillamente bienestar. De ese modo podemos denominar la 4ª noble verdad, el noble óctuple sendero que conduce al bienestar. En este caso, en lugar de denominar la 2ª noble verdad el origen del sufrimiento, podemos decir que hay un innoble sendero que conduce al sufrimiento, un sendero de 8 prácticas incorrectas: la visión incorrecta, el pensamiento incorrecto, el habla incorrecta, la acción incorrecta, el medio de vida incorrecto, la diligencia incorrecta, la atención incorrecta y la concentración incorrecta. Quizá deseemos cambiar el orden de las 4 nobles verdades de la siguiente manera: el beneficio de la gente de nuestra época. Número 1, bienestar. Tradicionalmente, en tercer lugar, como cesación del sufrimiento. Número 2, el noble óctuple sendero que conduce al bienestar. Tradicionalmente, en cuarto lugar. Número 3, el sufrimiento. Tradicionalmente, en primer lugar. Y número 4, el innoble óctuple sendero que conduce al sufrimiento. Tradicionalmente, en segundo lugar, como surgimiento del sufrimiento. Si vivimos de acuerdo al noble óctuple sendero, cultivaremos el bienestar y nuestra vida estará llena de alegría, de tranquilidad y maravillas. Pero si nuestro sendero no es noble, si hay deseo, odio, ignorancia y miedo en la forma en que vivimos nuestra vida cotidiana, si practicamos el innoble óctuple sendero, el resultado será sin duda el sufrimiento. La práctica consiste en afrontar nuestro sufrimiento y transformarlo para que surja el bienestar. Debemos estudiar el noble óctuple sendero y aprender la forma de ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Y hasta aquí, papá, llegamos con el capítulo número 8, llamado Alcanzando el Bienestar, del libro El corazón de las enseñanzas de Buda, de Thich Nhat Hanh. Deseo que te recuperes, deseo que tu sufrimiento sea transformado en bienestar. Cuídate mucho, muchas bendiciones. Nos vemos.